Tan es cierto como el aire que respiro, tan es cierto como en la mañana se levanta el sol, tan es cierto que cuando le hablo me puede oír. Dios está aquí, tan es cierto como el aire que respiro, tan es cierto como en la mañana se levanta el sol, tan es cierto que cuando le hablo me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí y si tú quieres lo puedes sentir. Dios está aquí, tan es cierto como el aire que respiro, tan es cierto como en la mañana se levanta el sol, tan es cierto que cuando le hablo me puede oír. Dios está aquí, tan es cierto como el aire que respiro, tan es cierto como la mañana se levanta el sol, tan es cierto que cuando le hablo me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí y si tú quieres lo puedes sentir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí y si tú quieres lo puedes sentir. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó, en las casas no hay labores, las cortes ya no hay ley, el planeta ya está listo para recibir al rey. Oh, el rey ya viene, el rey
paz a toda la amada iglesia en el Señor, paz a vosotros, que la gracia de nuestro Dios y el amor de Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Les saludo, hermanos, desde este lugar, esperando que todos se encuentren muy bien en la presencia de nuestro Dios, allá en cada uno de sus hogares. Hermanos, hoy por la situación que se está viviendo, pues esperamos de que este tiempo pues no sea muy largo, esta espera, ¿verdad? Yo sé que nos extrañamos, yo sé que sentimos ese deseo de congregarnos, de vernos, ¿verdad? Rostro a rostro, cada uno de nosotros, extendernos un apretón de manos, un abrazo fraternal como iglesia de Dios, ¿verdad? Pero debido al motivo, a la situación, no lo podemos hacer. Pero esperamos, hermanos, en Dios, de que esto pase pronto, ¿verdad? Pero eso no nos quita el estar agradecidos con Dios. Eso no nos quita el poder seguir adorando a nuestro Dios, aunque sea en nuestros hogares, aunque sea en familia, donde nos encontremos, ¿verdad? Estar fervoroso, lleno de gozo, con alegría, siempre glorificando a Dios y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos, mi deseo es que nos encontremos bien. Y en este momento, hermanos, el motivo de estar frente a ustedes es, hermanos, para llevar a cabo lo que es el estudio de la escuela sabática que corresponde a este día sábado, y es la lección número 4, con un hermoso título que ya lo vamos a conocer. Es tan hermoso este estudio, hermanos, que hoy vamos a tener, pero antes de entrar de lleno a este hermoso estudio, yo les invito para hacer una oración, para pedir a Dios la dirección primeramente. Así es que vamos a hacer una oración, una petición a nuestro Dios. Oremos. Gloriosísimo y bendito Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos y así en todo lugar, Padre amado, hoy en esta hora, Señor, ante su divina presencia, estamos, Señor, para decirle muchas gracias nuevamente por todas las cosas que nos ha regalado, por todos, Señor, sus cuidados, por su misericordia, por el sustento diario, por nuestra familia, Señor, y por este privilegio, Señor, que nos concede usted de poder alimentarnos siempre por medio de su palabra bendita. Así es que, Padre, muchas gracias le decimos y le pedimos también que nos perdone, que perdone nuestras culpas, que perdone nuestros errores, Señor. Y así, Padre, le pido que en este momento que vamos a abrir este libro sagrado y vamos a estudiar, Señor, este hermoso estudio, esta hermosa escuela, Señor, sea usted quien pueda guiarme, quien pueda darme el entendimiento para poder, Señor, explicar, discernir este hermoso estudio. Así es que, Señor, muchas gracias le decimos en ese nombre santo y perfecto de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, después ya de haberle pedido la dirección a nuestro Dios, hermanos, ahora el título que les decía de esta lección, para los que tienen su cuadernillo en sus hogares, el título dice, El Rey viene. Mire qué hermoso título que hoy vamos a estar meditando, vamos a estar estudiando en esta hermosa lección. El Rey viene. Si hablamos de este término rey o de este título rey, aunque en nuestro tiempo ya no se escucha casi, ¿verdad? Ya no existen los reyes, aunque tal vez en algunas naciones en Europa todavía lo hay, pero ya no tienen ese mismo poderío, ese mismo liderazgo como lo tuvieron los reyes en el antiguo tiempo.
Pero ¿cuál era el papel que jugaba un rey? ¿O cuál era la importancia que tenía este personaje sobre una nación, sobre un pueblo? Este personaje, ¿cuál era el papel que jugaba el rey en el antiguo tiempo? Según las historias dicen que el rey era un monarca, era un líder, era la máxima autoridad en el que lideraba un pueblo, que lideraba una nación, ¿verdad? Un país. Este rey o esta persona tenía la facultad para dictaminar leyes, tanto leyes que podían afectar a sus súbditos o que podían favorecer a ese pueblo. Tenía la facultad también este personaje, este rey, como para poder darle la vida a alguien o como para también quitarle la vida a alguien. Esto era el papel que jugaba un rey en el antiguo tiempo, ¿verdad? Esto es en el sentido terrenal. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Dios utiliza este término rey? ¿Por qué Dios utiliza este título de rey también para sí? Bueno, las escrituras presentan a Dios como un rey eterno, como la máxima autoridad sobre toda la tierra y sobre todo lo que existe, ¿verdad? Sobre los cielos y la tierra y el mar. Es Dios el único rey, es el único gobernador, ¿verdad? Porque es Él el que hizo todas las cosas. Entonces, por eso usa ese título. Y que también este rey, que es nuestro Dios, utiliza su infinito poder para hacer el bien a sus súbditos o a su pueblo, como lo hizo en el antiguo tiempo con Israel, como también lo sigue haciendo hoy con su pueblo, que es la iglesia de Dios. Y esto lo dice el salmista David en el Salmo 5, versículo 2, y el Salmo 10, versículo 16, donde el salmista proclama a Dios como un rey eterno. Entonces, aunque la lección, hermanos, no nos está hablando, ¿verdad? No se está refiriendo, en otras palabras, a Dios el Padre, ¿verdad? Cuando menciona el rey viene, sino que está hablando de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? De su Hijo Jesucristo, que también las Escrituras le dan el título también de Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo dice Apocalipsis 19:16, y en Juan también es llamado como Rey de los Judíos, en Juan capítulo 18, versículo 33 al 37, porque bíblicamente es hijo de dos reyes, de dos máximos reyes, como lo es Dios, ¿verdad? Que es el Rey eterno, ¿verdad? La máxima autoridad de este mundo y de todo el mundo venidero. Entonces, por eso también Jesús es nombrado Rey también, ¿verdad? Porque es hijo del Dios eterno. Y también dice Lucas en su capítulo 1:32, que después lo vamos a ver, que dice que es hijo de David también. Este será grande, dice, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Bien, entonces esto es el pequeño introducción de este título, el rey viene. Y vamos a ir conforme vamos introduciéndonos al estudio, vamos a ir entendiéndole más, vamos a ir sintiéndole más la gracia, lo vamos a ir entendiendo más a este hermoso estudio y vamos a sentir de que esto es algo especial para nuestras vidas. Entonces, el versículo de memoria, pasemos al versículo de memoria, el segundo paso,
que dice, se encuentra en Marcos 1:15. Y dice así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tiempo? ¿De qué tiempo está hablando este siervo de Dios? ¿De qué tiempo está hablando Jesús cuando dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado? Bueno, el tiempo en que los profetas dijeron, se estaba cumpliendo el tiempo de la profecía, ¿verdad? De aquellos que hablaron, de aquellos que vieron en el Espíritu la venida de este ser especial, de este rey que venía para salvar no solo a Israel, sino al mundo entero también. Y que venía con un reino muy diferente a los otros reinos. Entonces se ha cumplido el tiempo de la profecía, ¿verdad? Y el reino de Dios se ha acercado. ¿A quiénes se acercó el reino de Dios? A los seres humanos, a los hombres, ¿verdad? A todos los necesitados, a todos aquellos que teníamos necesidad de Dios. Empezando por los contemporáneos de Jesús, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante. Aquellos que necesitaban, aquellos que tenían hambre, aquellos que tenían sed de justicia y de escuchar palabra de Dios. Entonces ese tiempo se cumplió para que viniera el reino de Dios a la tierra. Ahora, después de haber hablado un poquito acerca de lo que es del verso de memoria, vamos a pasar ligeramente a lo que es la lectura bíblica, que la encontramos en el capítulo 2, versículo 1 al 10 del libro del Evangelio de Mateo. Y vamos a leer una pequeña porción de esta lectura para que podamos entender un poco de qué nos habla esta hermosa lectura. Les decía, la encontramos en Mateo Mateo capítulo 1, versículo 1 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él, y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el guiador que apacentará mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando lo hayas encontrado, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Bien, vamos a quedarnos hasta aquí con esta pequeña lectura. El versículo 1 del capítulo 2 de Mateo empieza dando un relato y dice este siervo que escribió este libro: cuando Jesús nació, dice, en Belén de Judea,
en días del rey Herodes, ¿verdad? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de este rey Herodes, que era el rey de Judea, dice que vinieron, dice, del oriente a Jerusalén unos magos, ¿verdad? Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En realidad, ¿quiénes eran estos magos? Aunque algunas escrituras o algunas personas dicen, le dan el título de reyes magos también, nos hacemos una pregunta: ¿en verdad eran estos reyes magos o no lo eran? ¿Verdad? ¿En verdad eran estos reyes magos o no lo eran? Y dijeron, ¿dónde está, verdad, el rey de los judíos? En realidad eran estos reyes magos. En el antiguo tiempo los magos eran una clase religiosa en el imperio medo-persa, pero la palabra mago derivó en la descripción de cualquier estudioso de astrología y de sabiduría popular, ¿verdad? Esto en el antiguo tiempo, ¿verdad? A los magos, ¿verdad?, se les daba ese título de magos, pero en realidad no es porque hicieran magia, ¿verdad?, o porque hicieran cosas extraordinarias, sino que dice que se les llamaba magos a aquellas personas que estudiaban la astrología o que tenían alguna clase de sabiduría, ¿verdad?, popular. A estos se les llamaba magos en el antiguo tiempo. Entonces el escritor dice, vinieron unos magos del oriente. ¿Qué quiere decir esto? Que estos magos venían de lejos. Quiere decir que el nacimiento de Jesús fue un acontecimiento tan grande que las naciones, que muchas naciones pudieron darse cuenta que había nacido el Mesías, que era tiempo ya cuando se había cumplido la palabra de Dios por muchos profetas. Y esto nos da a entender que no solo en Israel quizás se sabía de esta profecía, porque dice que estos magos venían, dice, siguiendo una estrella que los llevaba al lugar, a la ciudad, al lugar exacto donde el Hijo de Dios tenía que nacer, ¿verdad? Lo malo es que llegaron al lugar equivocado y fueron, dice, a Jerusalén, a Judea, y fueron traídos a Herodes, ¿verdad? Herodes no le convenía. Herodes sintió quizás preocupación o celos de que hubiera otro rey de los judíos, cuando que él ya era un rey. Pero volvamos un poco a hablar de estos magos o astrólogos, ¿verdad? En otras palabras, de estos astrólogos que venían siguiendo esta estrella, que era la estrella, ¿verdad?, que les venía a señalar el lugar donde el Hijo de Dios iba a nacer o había nacido ya. Entonces, quiere decir que estos a lo mejor habían estudiado los antiguos, ¿verdad?, escritos del hebreo, porque si vamos a la historia, hasta allá al antiguo tiempo, Moisés habló del Mesías, habló, dijo, y cuando venga Shiloh, ¿verdad? En aquellos tiempos Moisés ya sabía que iba a nacer el rey, el Hijo de Dios. También lo mencionó Isaías, David y Miqueas. Y aún en Números capítulo 24, 17 se encuentra ahí un pasaje que dice, cuando dice aquel profeta Balaam, dice, pues no lo veré yo, dice, pero lo veré de lejos, ¿verdad? Y menciona ahí la estrella. Entonces me imagino, pienso yo, que estos astrólogos pudieron haber estudiado los antiguos escritos del hebreo.
Entonces, sigamos adelante. Dice, y luego Herodes, ¿verdad?, intentó matar a Jesús. Eso dice también esa lectura que estudiamos. Herodes quería matar también a Jesús. Dice, la ciudad donde nacería Jesús era Belén de Judea, ¿verdad? De la estrella dice que guiaba a los magos. Entonces, esta ciudad de Belén tenía, hermanos, o tiene una larga historia en el pueblo de Israel. Allá dice Miqueas, mas tú, Belén Éfrata, decía, ¿verdad?, el versículo que leímos, no eres tú la más pequeña entre los príncipes de tu pueblo o entre los príncipes de Israel, porque de ti nacerá un Salvador. Se dice que esta ciudad de Belén era muy pequeña, pero que tenía una historia muy larga, ¿verdad? Mas tú, Betlén Éfrata. La palabra Éfrata, ¿qué quiere decir? Bueno, la palabra Éfrata quiere decir que es según ese era el antiguo nombre de Belén o Betlén, ¿verdad? También se dice que allí en esa ciudad fue enterrada Raquel, la esposa de Jacob, ¿verdad? Por eso les digo, esa ciudad tenía una larga historia. Y otra también, más importante, que Belén era la ciudad de David, el gran rey de Israel, que fue un rey conforme al corazón de Dios. Ahora, sin más pérdida, pasamos a la otra lectura que la encontramos en el capítulo 4 de Mateo, versículo 17 al 25. Mateo 4, versículo 17. Y dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando el instante las redes, le siguieron. Pasando allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo y su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y aquellos, dejando al instante la barca, a su padre le siguieron. El 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, ¿de qué habla esta otra lectura? Bueno, esta lectura habla, dice, que Jesús empezó a predicar, dice, el arrepentimiento. Jesús comenzó a predicar, dice, ese es el versículo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús decía estas palabras, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, eso nos da a entender mucho. Eso quiere decir que este pueblo, ¿verdad? Y más la ciudad de Galilea, era un pueblo que estaba hundido en la oscuridad espiritual. Venían de un tiempo muy largo de oscuridad espiritual, donde no había habido profecía, donde para ellos no había habido sacrificios, porque ellos estaban siendo tenidos menospreciados por los judíos, no tenían derecho al culto, ni mucho menos entrar al templo, ni podían adorar a Dios. Entonces, este pueblo, tanto como los galileos, como todo Israel, estaban alejados de Dios y tenían necesidad todos de ese
de esa reconciliación con Dios, ¿verdad? De ser reconciliados nuevamente con Dios. Por eso Jesús les dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que había una separación muy grande del pueblo de Israel y Dios, ¿verdad? Esa separación la había hecho el pecado, ¿verdad? El pueblo estaba alejado de Dios y necesitaban acercarse a Dios nuevamente, pero necesitaban hacer un arrepentimiento de corazón para poderse reconciliar con nuestro Dios nuevamente. La otra parte de la lectura dice que Jesús andaba junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, y así sucesivamente. Jesús encuentra a todos aquellos hombres que después fueron sus discípulos, que fueron estos hombres fieles a Él y a Dios y al Evangelio, y que fueron piezas claves para que el reino de Dios se expandiera por todo el mundo, ¿verdad? Primeramente a los judíos y después a los gentiles. Pero vamos aquí, vemos cómo Dios empieza a llamarlos y ellos no se retractan, sino que ellos quieren seguir a Jesús, dejan sus redes, dejan su familia, sus padres, su madre, sus esposas, sus hijos, por seguir a Jesús. Se entregaron de corazón a Jesús, porque vieron que el mensaje, porque vieron que lo que Jesús traía era algo importante para la vida de los seres humanos. Ahora pasamos a la siguiente parte, que es el versículo 23, donde dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, dice, en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, ¿verdad? Y sanando todas las enfermedades, dice, toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Asiria, y le trajeron, dice, todos los que tenían dolencia, los afligidos, los de diversas enfermedades y tormentos, de endemoniados, lunáticos, paralíticos. Y dice que Jesús no los rechazó, sino que Jesús, dice, los sanó a todos. Había una necesidad tan grande en el tiempo que Jesús vino, y por eso Jesús vino en el tiempo apropiado, en el tiempo cuando Israel más lo necesitaba, ¿verdad? Él vino y encontró Jesús a un pueblo que estaba adolorido, que estaba en un sufrimiento tan grande, tanto espiritual como físicamente, sufriendo enfermedades y sufriendo también la necesidad de poder acercarse a Dios, la necesidad de tener ese encuentro con Dios por medio del Evangelio. Y qué mejor que se presenta el Rey Jesucristo, que aún no se proclamaba Rey, pero que los antiguos, la profecía ya lo había llamado que era un Rey, porque cuando el ángel se le presenta a María, su madre, para darle el mensaje que iba a ser madre de Jesús, le dice: este será grande, será porque es hijo del Dios Altísimo, y Dios le dará el trono de David su padre. Pero Jesús no se proclamaba rey, ¿verdad? Sino que él era un hombre humilde, ¿verdad? Como cualquier otro hombre, pero que tenía mucha sabiduría, inteligencia, y que sabía cómo tratar a los seres humanos que estaban necesitados, que estaban dolientes, que estaban enfermos, que estaban sufriendo. Porque allá, si vemos el pasaje de Mateo del mismo capítulo 4, el versículo 16 dice: y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces este pueblo dice que estaba asentado en sombra de muerte, dice, estaba asentado en tinieblas.
y que estaban asentados en sombra de muerte. Eso quiere decir que este pueblo estaba agonizando espiritualmente y físicamente había mucha necesidad, porque no había habido profetas en cientos de años, ¿verdad? Solo Juan, y luego viene Jesús, y el pueblo sintió un gran alivio, porque dice las noticias, el rumor de Jesús dice que llegó hasta Siria, y de allá venían y traían los enfermos, y todos se maravillaban al escuchar la sabiduría, al escuchar los sermones de Jesús, porque las palabras de Jesús penetraban el alma de aquellos seres y penetraban hasta el corazón y hasta lo más íntimo del ser humano, y podían sentir ellos esa felicidad, ¿verdad? Porque solo las palabras de Jesús podían llenar ese vacío que había en todas aquellas personas que le escuchaban y que tenían necesidad de ser sanados de sus enfermedades. Entonces, pasamos a la otra parte de la otra lectura bíblica, que es la última, y esa la encontramos en el capítulo 12 de Mateo. Mateo capítulo 12, versículos 22 al 30. Mateo 12, 22, y dice así: entonces fue traído a él un endemoniado ciego, mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía, hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oír lo que decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no pertenece. Entonces, dice, haciendo un pequeño comentario de esta lectura, no la vamos a leer toda, dice que fue traído a Jesús un endemoniado, y no solo tenía espíritus malignos, ¿verdad?, dentro, sino que también dice que era ciego y mudo, y Jesús lo sanó, ¿verdad? Entonces, al ver esto los judíos, al ver esto los fariseos, ¿qué hicieron? ¿Quiénes eran los fariseos? Pues los fariseos eran supuestamente los religiosos en el tiempo de Jesús, los que podían entrar al templo, los que podían adorar a Dios supuestamente, y los que se sentían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero el problema es que ellos, ¿verdad?, menospreciaban a los pobres, menospreciaban a la gente común, ¿verdad? Solo ellos creían ser los mejores. Entonces, cuando Jesús llegó, sintieron un celo grande, porque vieron que Jesús con amor trataba a las personas, que Jesús le hablaba con amor, con dulzura a las personas, a los más necesitados, ¿verdad? A los que estaban fuera, a los pecadores, y a todos, porque Jesús vio que ahí estaba la necesidad, ¿verdad? En cambio, ellos no necesitaban de Dios supuestamente. Entonces, estos eran los fariseos que acusaban a Jesús, que Jesús tenía demonio y que por medio del espíritu de demoníaco de Belcebú, Jesús echaba fuera los demonios. Pero Jesús les dijo: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Verdad? Les dio una gran lección. Entonces vemos ahí que así vino el reino. Así vino el rey y traía consigo el reino de Dios, ¿verdad? Vamos a dejar hasta aquí este comentario de las lecturas y pasamos a las palabras claves que dice: Mesías, gobernador, sanidad y reino. Ahora vamos a pasar a lo que es la lectura del comentario. Dice: medite en esto.
El nacimiento de Jesús ocurrió bajo un manto de oscuridad. Fue sabido solo por unos pocos que este Hijo de Dios, Hijo de David, era Mesías, que tanto habían esperado en Israel. Las implicaciones políticas de este Cristo niño fueron evidentes desde un principio. Cada uno de estos títulos proclama las mismas noticias. Jesús es Rey. A él le pertenece el trono de David su padre. Lucas 1:32. El trimestre pasado observamos cómo ya desde los Salmos el reino de David se mezcla misteriosamente con el reino de Dios. La simiente prometida de David es hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y de él está escrito: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Salmos 45:6, Hebreos 1:8. Tal como Marcos lo registra, esta profecía encuentra su cumplimiento y es dramáticamente revelada al comienzo del ministerio de Cristo. El Rey ha llegado, el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:15. Pero este gobierno no es como los demás, y un contraste de reinos y más manifiesto desde muy temprano. Lucas establece los humildes orígenes de este Rey Jesús en contra de la arrogancia de un César Augusto que impone impuestos al mundo, según lo dice, ¿verdad? Lucas 2, 1 al 11. Herodes escuchó que unos sabios del oriente hablaban sobre un niño rey de los judíos y pronto se dispuso a asesinarlo. Mateo 2. Por supuesto, los poderes existentes, sumados a la insistencia de los gobernadores de su propio pueblo, finalmente asesinarían al Rey de Gloria. Ellos no querían esta clase de rey, a esta clase de reino en la política y reino de este mundo, tanto el pasado como en el presente. Te encontramos en forma ampliada todas las señales de una creación quebrantada y aislada de su creador. Aquí el poder, el dominio, la sospecha y el temor forjan la división y la guerra. Sin embargo, la política de Jesús es completamente diferente. Él no es Herodes ni César, tratando de aferrarse al control de los recursos. Más bien, como mensaje vivo de reconciliación de Dios, este Rey y reino encarnan la transformadora sanidad, paz, justicia y gozo. Como se ve en acción el reino de Dios ministrado por el Rey Jesús, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11:5. El Rey Jesús advirtió la maldición y restauró la bendición. Con su toque todas las cosas fueron hechas nuevas. Pasajes como Mateo 4:17 al 25 y capítulo 12, 22 al 30 son los lugares donde podemos ver el poder y autoridad del reino de Jesús en plenitud, no en contraposición a la creación, sino reparando milagrosamente lo roto y recobrando lo perdido. Es una batalla, no en contra de enemigos de carne y sangre, sino contra los poderes de tinieblas que sostienen la creación cautiva en corrupción. Cristo el Mesías es un gobernador de justicia que entra en la historia de derrotar a los captores espirituales y administrar su vida a los cautivos. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, Mateo 12:28. Donde el Rey Jesús ministra, allí se manifiesta su reino. El tenebroso poder de este mundo es hecho disperso y el reino de Satanás retrocede. Aunque soberano por sobre todo, el reino de Jesús se hace visible cuando los sanados se juntan y le siguen, arrepintiéndose y confesando a Cristo como Salvador y Señor. Estas son las buenas nuevas de la reconciliación. Bien, mis amados hermanos, ya hemos leído esta parte de lo que es el comentario. No voy a comentar mucho, sino poco de esto. Dice, el nacimiento de Jesús ocurrió bajo un manto oscuro que fue sabido solo por unos pocos, ¿verdad? Que este Hijo de Dios, Hijo de David, era el Mesías. Aunque por cientos de años en el Antiguo Testamento los profetas anunciaron a Jesús, ¿verdad? Y los judíos en el tiempo de Jesús existían los escritos de los profetas, no se dieron cuenta, ¿verdad? Que el Rey ya había venido, que el Hijo de Dios, que el Mesías estaba presente, que lo tenían enfrente de ellos y no podían darse cuenta. Pero ¿cuál fue la situación por la que los judíos, la mayoría de ellos, porque dice que unos pocos pudieron darse cuenta, pero la mayoría no se dio cuenta que ya había venido el Mesías que por años habían esperado? El problema fue que Jesús no vino como ellos lo esperaban. Ellos esperaban quizás ver a un rey que viniera montado sobre un caballo blanco y con un ejército que viniera a libertarlos de la opresión romana, sino que al contrario, el nacimiento de Jesús se da en un pesebre, ¿verdad? Humildemente, y más que humilde, diría yo, ¿verdad? Porque no se halló un lugar, dice, en el cual pudiera nacer, y fue a nacer en un pesebre, ¿verdad? Con unos padres humildes también. Y entonces el pueblo de Israel se confundió. Lucas dice en el capítulo 2:11 que Lucas dice que este gobierno, ¿verdad? La política de Jesús era muy diferente, ¿verdad? A la de Herodes o a la de César Augusto, ¿verdad? O lo podemos ver en nuestros tiempos también. Los reyes de la tierra hacen lo que se les place, ¿verdad? Con el mundo, con los pueblos, pero el gobierno de Jesús o el reino de Dios, que tiene como rey a nuestro Señor Jesucristo, es un reino muy diferente a los demás reinos, ¿verdad? Y por eso es muy diferente, porque es un reino de justicia, es un reino de amor, lo dice ahí el comentario, de paz, de justicia y de gozo. Que los que hemos logrado entrar a ese reino de Dios y que reconocemos a Jesús como nuestro Rey, podemos sentir que lo tenemos todo, aunque no tengamos mucho, ¿verdad? Pero por Él lo tenemos todo, porque Él es nuestro guardador, Él es nuestra paz, Él es nuestra justicia, y Él nos llena de gozo siempre. Aunque por momentos nos sintamos tristes, podemos sentir que Él nos consuela, podemos sentir que Él nos ayuda y que Él nos sacará adelante cualquiera que sea la situación. Entonces, por eso es un reino, podemos decir que el reino espiritual o el reino de la gracia, el reino espiritual de la gracia, es un reino muy hermoso, es un reino donde su pueblo, como nosotros,
estamos en la carne, pero espiritualmente estamos viviendo en ese reino que hace más de 2000 años Jesucristo trajo a la tierra para todo ser humano que tenía la necesidad de tener ese acercamiento con Dios, que libertó toda cadena de opresión, de pecado, ¿verdad? Entonces solo Jesucristo puede libertarnos y llevarnos a este reino de la gracia, a este reino espiritual. Dice la otra parte del comentario, dice, como se ve en acción el reino de Dios ministrado por el Rey de Jesús, por el Rey Jesús. ¿Cómo se puede ver? Dice, en acción. Bueno, como se vio en aquel tiempo en Galilea. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Este mismo fue el mensaje que Jesús le mandó a Juan el Bautista cuando Juan le mandó a preguntar con sus discípulos y le dijo, ¿eres tú el Mesías que había de venir o tenemos que seguir esperando? Jesús, el mensaje que le manda es, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen y los muertos son resucitados. Cuando Juan el Bautista escuchara estas palabras, él sabría que el Mesías, que él era el Mesías que había de venir. Dice la otra parte, el Rey Jesús revirtió la maldición y restauró la bendición. Con su toque todas las cosas fueron hechas nuevas. Pasajes como Mateo 4:17 al 25 y 12:22 al 30. Son los dos lugares donde podemos ver el poder y la autoridad del reino de Jesús en plenitud. No en contraposición la acercación, sino reparando milagrosamente lo roto y recobrando lo perdido. Es una batalla, dice, en contra de enemigos de carne y sangre, sino contra potestades de tinieblas que sostienen la creación cautiva y corrupción. Cristo es el Mesías, un gobernador de justicia que entra en la historia al derrotar a los captores espirituales y ministrar su vida en cautiverio. Entonces, ese es el reino de Jesús, en eso consiste el reino de Dios, ¿verdad? En que este rey vino a libertar a todos los cautivos, ¿verdad? Pero de esa opresión espiritual que estaban siendo cautivos, no como los judíos, como Israel, que era oprimido por las autoridades romanas, sino que Jesús vino a libertar a los que estaban siendo oprimidos por el enemigo, por las huestes espirituales malignas, ¿verdad? A romper toda cadena de pecado. Todo eso, en eso consiste el reino de Dios. Entonces, nos quedamos hasta aquí con esta parte del comentario y luego pasamos a este pequeño ejercicio que lo encontramos donde dice responda. ¿Qué títulos proclaman a Jesús como rey? ¿Verdad? No sé yo sé que cada uno de ustedes en sus casas ha estudiado la lección y todos han hecho este ejercicio. No sé si me equivoco, yo le puse Hijo de Dios, Hijo de David, ¿verdad? Son los que proclaman a Cristo como rey porque Dios decía al principio es rey del universo y David pues es hijo de David también, ¿verdad? Que es rey. Entonces, la segunda dice, ¿cuáles son los dos gobernantes que se contrastan con Jesús? Bueno, es César Augusto y Herodes. ¿Verdad? La tercera dice, el ministerio del reino de Jesús se encarna transformándose en sanidad, paz, justicia y gozo. Bien, teniendo ya esta parte, dice, pasamos a las preguntas un poco rápido y dice, hable acerca de esto. La primera pregunta dice, ¿de qué manera se contrasta el gobierno del Rey Jesús con los reinos de este mundo?
yo le puse así porque según lo que nos dice el comentario, ¿verdad? Dice, este gobierno no es como los demás y se manifiesta desde muy temprano en los humildes orígenes del Rey Jesús, según Lucas, ¿verdad? Este gobierno no es como los demás y se manifiesta desde muy temprano según los orígenes humildes del Rey Jesús, según lo dice o según lo describe el evangelista Lucas, el escritor Lucas. Esa es la primera. La segunda dice, de acuerdo a Mateo, ¿qué es lo que caracteriza la presencia del reino? Está bastante fácil, el comentario ya lo dice, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo que caracteriza la presencia del reino? Según Mateo 11:5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los leprosos, dice, son sanados, y a los pobres es anunciado el evangelio del reino. Esa es la segunda pregunta. La número 3 dice, ¿de qué manera está y no está Jesús librando la guerra como rey? Esa es la primera. Bueno, yo le puse así, también el comentario lo dice aquí en la última parte, que dice que Jesús dice, bueno, este momento de Jesús es nuestro rey y es su reino espiritual, no terrenal. En este momento, por lo tanto, los reyes de la tierra hacen y deshacen como quieren. Pero dice el comentario, ¿verdad? Que el reino de Jesús, el reino de Dios, dice que no es como los otros reinos, porque Él vino no a librar una guerra literal o material, sino que Jesús vino a librar una guerra espiritual contra huestes, dice, espirituales malignas de este mundo, ¿verdad? Entonces eso es, ¿cómo se contrasta? ¿Cuál es el resultado? ¿Verdad? Que Jesús liberta a las personas, que Jesús le da tranquilidad, que Jesús trae paz, que Jesús trae gozo y que trae justicia. Eso es el resultado de este reino, ¿verdad? Que trae paz, que trae gozo y que trae justicia. En eso consiste el reino de Dios y en eso consiste, ¿verdad?, la justicia de este rey que es Jesús nuestro Señor. Dice, aplíquela. Ya para ir finalizando, hermanos, vamos a leer lo que es la parte final donde dice aplíquela. Comiencen con una oración de clausura. Alabe a nuestro Señor Rey Jesucristo, quien reina por siempre y para siempre. Agradezca por la sanidad y paz que fluye de la autoridad de su reino. Y dice, ore para que su reino venga en plenitud. Haga que eso comience en nosotros hoy. Aparte tiempo para esta semana para reconocer el gobierno de Cristo sobre su vida e identifique formas especiales para manifestar la paz de su reino a otros que la necesiten. Bien, mis amados hermanos, ha sido un privilegio para mí estar frente a ustedes por medio de este medio, esperando pues que todos estemos en comunión y que no bajemos la guardia y que estemos estudiando, que estemos siempre meditando, que llevemos siempre ese rol, que nos mantengamos ejercitándonos siempre, estudiando la palabra de Dios y estudiando también las diferentes lecciones de este cuadernillo que están muy hermosas. Así es que así de esta forma me despido de todos ustedes con un saludo de paz, esperando que Dios los bendiga y los guarde siempre. Paz, hermanos, a cada uno de vosotros. Sublime gracia del
Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó.